En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre e Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el presbítero Belisario Pérez. Hoy estamos para hacer la explicación corta del Evangelio, tal como nos lo habíamos propuesto o me habían propuesto algunos que hiciera una explicación corta del Evangelio y luego entonces la Santa Eucaristía de mañana puede ser un poco más fluida. Me pareció muy buena idea y yo estoy para servirles. Esa es la verdad. El Evangelio de mañana es un Evangelio que va de... Vamos a ver desde dónde sale el Evangelio. Ujú. Es Lucas 20, versículos 27 al 38. Sin embargo, vamos a llegar al 40 porque hay dos versículos finales que son importantes para poder entender en su real contexto todo lo que ha sucedido allí. Y vamos a, desde luego, a hacer una pequeña reseña de lo que ha ocurrido antes para tener una mejor idea. En los tiempos de Jesucristo habían controversias en Jerusalén. Los judíos, algunos piensan que los judíos eran como decir una masa homogénea, H2O, puro, ajá, agua pura. No, no era así. Habían eh, celotes, saduceos, fariseos y otros más. Habían otros dos más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Jesús se propuso ir a Jerusalén. Vamos a referirnos siempre al Evangelio de Lucas, así que entonces no voy a estar diciendo Lucas, sino que digo el capítulo y el versículo o versículos si fueran varios. Esto lo encontramos que él se propuso ir a Jerusalén 9:51 y finalmente llega allí en 19:28-40. Jesús llora por Jerusalén 19:41-44. Depura el templo 19:45-46 y enseña en el templo mientras los altos sacerdotes, escribientes y líderes buscan la manera de matarlo. Escúchese bien. En 19:47 y 48. Las autoridades religiosas le hacen a Jesús tres preguntas. Primero, los altos sacerdotes, escribientes y los demás ancianos le preguntan a Jesús, dinos, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa potestad? 22. Segundo, los altos sacerdotes y escribientes o sus espías, le hace 20:20, preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? 20:22. Finalmente, en nuestra lección del Evangelio de mañana, que es el 22º domingo después de Pentecostés, en esa lección del Evangelio, los saduceos preguntan, pues bien, en la resurrección de los muertos, ¿cuál de ellos será esposa de esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? 20:20. Para poder entender todo esto,
Vamos a leer el Evangelio. Es un evangelio corto y entonces no nos va a tomar mucho tiempo. Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten, por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle al hermano hijos, al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó, en esta vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces, bien dicho, maestro. Ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Este es el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Muy bien, ya sabemos de dónde procede la pregunta que le hicieron. Es una pregunta bastante difícil, vea que lo pone en una incomodidad, porque los saduceos no creen en la resurrección y los fariseos sí. Ninguna de estas preguntas, ni las anteriores ni esta, pide información honestamente. Las 3 primeras intentan atrapar a Jesús y comprometer su autoridad. El capítulo 20 cierra cuando Jesús les hace una pregunta a ellos. Y no está claro si eran saduceos en particular o las autoridades religiosas. 20, 41, 44. Jesús denuncia a los escribientes por su orgullo y avaricia. 20, 45, 47. Es interesante notar que fueron los escribientes los que alabaron a Jesús por su respuesta a los saduceos, pocos versos antes, 20, 39 y 40. Lo más probable es que estos escribientes fueran fariseos que se oponían a los saduceos. Alabaron a Jesús, no porque aprobaran de él, sino porque incitaba a sus opositores, los saduceos. En Lucas 20, 27, 33, ¿cuál de ellos será, de cuál de ellos será mujer? Vaya una pregunta. Y si ya eran 7 hermanos, todos se murieron. Y después se murió la mujer también en el caso hipotético que le están poniendo, porque se supone que es un caso hipotético. Quién sabe, no creo yo que haya ocurrido algo así por el estilo, pero bueno, ese es el caso. Después, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Aquí tuvimos que valernos del un poquito del griego. Anastasin, resucitar. Así se dice. Este evangelio fue escrito en Koiné. El Koiné es un griego antiguo que ya se dejó de hablar y ha cambiado mucho el griego.
Por eso le presentaron este caso: maestro, Moisés dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Del griego exanastese, relacionado con la palabra anastesin en el versículo 27. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Quiero hacer notar que no presentaron el caso de una prostituta, presentaron una mujer casada, legalmente casada, con 7 hombres, porque enviudaba cada vez. Si se topan con una mujer así, mejor no se casen con ella, porque de pronto enviuda. Después, algunos saduceos enviaron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Solemos agrupar a los saduceos y fariseos juntos como opositores de Jesús, pero los dos grupos son bastante diferentes. Los saduceos reciben su nombre del sacerdote Sadoc. Véase la segunda de Samuel, versículo 15 y siguientes. Son miembros y partidarios de la familia de los altos sacerdotes, suelen ser ricos y estar bien conectados políticamente, aceptan solamente el Torá como escritura autoritaria, asignando un puesto más bajo a las escrituras de los profetas y negándose a la tradición oral por completo. Niegan la idea de la resurrección porque no se encuentra en el Torá. Enfatizan el libre albedrío en vez del determinismo. Es interesante mencionar que sabios están de acuerdo con la idea de que los saduceos no creen en los ángeles, pero que se encuentran en la Torá, los ángeles. Génesis 16:7, 21:17, 22:11, etc. No pretendo comprender, ni explicar, ni dar mayor tiempo a este tema. No puedo comprender por qué los saduceos no podían comprender a los santos. Tal vez el Espíritu Santo me guíe alguna vez y lo pueda comprender. Los fariseos son más religiosos y menos políticos, aceptan la autoridad de ambos, la Torá y los profetas, y dependen mucho de la tradición oral para comprender las escrituras. Creen en la resurrección, un concepto no desarrollado completamente en el Antiguo Testamento y no mencionado en el Torá. En las primeras partes del Antiguo Testamento, la gente suponía que continuaría viviendo a través de sus hijos. Por ejemplo, la promesa de Dios a Jacob que su semilla sería como el polvo de la tierra, Génesis 28:14. Al pasar el tiempo, la gente judía desarrolló una creencia de la resurrección, en parte porque creían que Dios vindicaría a los hombres y mujeres buenos que murieron sin poder disfrutar los frutos de su bondad. La palabra resurrección no aparece en el Antiguo Testamento, pero los principios del concepto se encuentran en Job 19:26, Salmo 16:10, 49:15, Isaías 25:8, 26 del 16 al 19, Daniel 12:2, Oseas 13:12, Ezequiel 37. Habla de huesos secos que vuelven a vivir, pero la imagen es la del pueblo judío como uno en vez de individuos. La idea de la resurrección se desarrolla más en la apócrifa. Véase Macabeos 7.
También debemos anotar la diferencia entre los dos conceptos, el de resurrección. Dios levanta a una persona de la muerte después de un tiempo, y la inmortalidad. La vida continúa después de la muerte sin interrupción al tiempo. Mientras que cristianos de hoy a menudo confunden estas dos ideas, la idea de la resurrección está centrada en la acción de Dios y tiene sus raíces en la tradición cristiana. La inmortalidad encuentra su definición más completa en la filosofía griega. Aunque haya mención de ella en las Escrituras, incluyendo el versículo 38 de esta lección del Evangelio. 33. Pues bien, en la resurrección, ¿cuál de ellos será esposa? ¿De cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Versículo 33. La ley del matrimonio, Levirato, Deuteronomio 25 del 5 al 6, requiere que un hombre cuyo hermano muere sin hijos se case con la viuda de su hermano para que la mujer pueda tener hijos. Al primer nacido de esta unión se le debe poner el nombre del difunto para que su linaje continúe. Esta ley también beneficia a la viuda, cuyas circunstancias serían considerablemente disminuidas sin un esposo. Los saduceos llamaban a Jesús maestro, pero solo para prepararle, preguntando algo diseñado para confundirle, en vez de ser informados, de buscar información, de buscar ser instruidos. Están poniendo una trampa, intentando avergonzar a Jesús, menospreciar su autoridad como maestro, y para demostrar que no puede haber resurrección, invitan a Jesús a entrar en el territorio donde no puede ganar, entre los saduceos que no creen en la resurrección y los fariseos que sí creen en ella. Un lugar donde está destinado a enajenar a la mitad de su público. Si él dice que los 7 hermanos serán esposos de la mujer, enajenará a todos. La gente se puede imaginar a un hombre, con 7 esposas, pero no a una mujer con 7 esposos. En Lucas del 34 al 36, aquellos dignos de resurrección. Esta parte me gusta mucho. Jesús les contestó, y esta es la contestación, que el Espíritu Santo al fin llega a mí y abre mi mente, porque yo después de años y años de estar pensando, al fin lo comprendí en las palabras de Jesús. En la vida presente, los hombres y mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. En la vida presente, la vida venidera. Jesús nos llama la atención al hecho de que la pregunta hecha por los saduceos considera la resurrección como una extensión de la vida tal como la conocemos. Después describe la falta de continuidad tan dispar entre la vida terrenal, en esta vida presente, y la vida venidera. La procreación sexual, según la teoría de los teólogos viejos o antiguos, o la muy tradicional, ya superado, digamos, por lo menos por algunos, es necesaria para mantener la raza humana. Pero el Evangelio no habla de eso, no habla de procreación. Se puede haber matrimonios
sin que haya procreación. Hay muchos matrimonios que no se pueden procrear entre hombres y mujeres, hoy entre mujeres y entre hombres también. Eso no, la procreación no es el argumento, pero lo menciono porque me topo con textos muy escritos hace 50 años y entonces me interesa ponernos nosotros al día. Esta procreación es para la vida presente, el mundo donde la gente muere. No es necesaria en la vida venidera, donde la gente es como ángeles, ya no está a la disposición de la muerte. Es natural que hagamos preguntas sobre la vida de la resurrección, pero no debemos esperar comprenderla completamente mientras estamos viviendo en la vida presente. El libro de Revelación, por ejemplo, el Apocalipsis, usa lenguaje familiar, puertas de perlas y calles de oro, para ayudarnos a imaginar algo completamente alejado de nuestra experiencia. Tal lenguaje sirve solo de metáfora para ayudarnos a apreciar las maravillas de un reino que todavía no podemos comprender por completo. Intentan explicar la resurrección a una persona metida en lo terrenal. Intentar esto es un poco como intentar explicar el color rojo a una persona que nació ciega y nunca ha visto los colores. En sus comentarios, los saduceos, Jesús no incorpora otras necesidades, como las del sexo y la compañía humana, las cuales se encuentran en el matrimonio en esta vida. Se supone que las barreras que separan a una persona de otra se evaporarán en ese ambiente sin pecado y las necesidades de intimidad se cumplirán en las relaciones varias de una persona, la primera siendo con Dios. Otra vez estamos hablando de cosas fuera de nuestra comprensión y apreciación. Francamente, a la mayoría de las personas pensar en una vida sin matrimonio y sin sexo no les atrae. Ganar una relación de cara a cara con Dios no parece compensar la pérdida de matrimonio y sexo. Debemos esperar, sin embargo, que la vida en la resurrección estará llena de alegrías que ahora no podemos comprender. Tal como un niño pequeño no puede no puede comprender los placeres de la cama del matrimonio, lo que debe disgustar a los 6 años, parece que puede ser muy bueno a la edad de 26. Así no tenemos la capacidad de comprender la alegría de la vida venidera, pero debemos esperar que sea muy diferente y que la disfrutemos aún más que la alegría que vivimos en la vida presente. Se disfrutará más de lo que nuestra experiencia en la vida presente nos permite imaginar. Pablo menciona la vida de la resurrección en la primera carta a Corintios 15, 35, 58. Su lenguaje está lleno de imágenes poéticas que nos dan un vistazo de eso que no podemos ver y nos ayuda a comprender lo que realmente no podemos saber mientras estamos en la tierra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza y se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará
cuerpo espiritual. Corintios 15, 42, 44. Son imágenes bellas, pero no una detallada descripción científica. Pablo continúa diciendo que la vida de la resurrección es un misterio. Ver versículo 51 del capítulo 15. Algo que se puede comprender en esta vida solo por medio de revelación divina. En los capítulos anteriores, Pablo dijo: ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento ahora es imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Una maravillosa descripción del misterio. En Lucas 20, 37, 38, no es Dios de los muertos, más de los vivos. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí se dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos estamos vivos. Aún, dice Jesús, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, versículo 37. Los saduceos aceptan solo la autoridad del Torá. Entonces Jesús discute el Éxodo capítulo 3, versículos 6 y 15. Al momento del encuentro de Moisés con Dios, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. A ese momento ya ellos habían muerto hacía mucho tiempo, pero Dios habló de ellos en el presente como si todavía estuvieran vivos. Para Él todos estamos vivos. Versículo 38. La relación con el convenio por el cual Dios bendice a estos hombres continúa rigiendo. En cuanto a la dicotomía entre la inmortalidad presente y la resurrección futura, el Nuevo Testamento claramente enfatiza la resurrección futura. Según Josefo, los fariseos mantienen que toda alma no perecerá, pero solo el alma del bueno pasará a otro cuerpo, mientras el alma del malo sufrirá castigo eterno. Sus almas permanecen limpias y obedientes y obtienen un lugar sagrado en el cielo, desde el cual al paso del tiempo volverán a habitar un cuerpo. Esto fue escrito por Fitzmayer en 1302. Claramente la cercanía, la creencia de la inmortalidad tiene lugar en el pensamiento judío, y que la distinción entre la inmortalidad de la hora y la resurrección futura es algo borrosa. También ya dejamos nosotros hace mucho, los cristianos, una buena mayoría de cristianos y la doctrina más calificada dejó de creer en el castigo eterno, en el infierno eterno, porque eso sería creer en un Dios sádico que creó a sus hijos para mantenerlos luego en una eternidad en dolor. El apoyo de los escribientes
Este es un punto interesante porque no estaba no está en el evangelio que leeremos, que proclamaremos mañana en la Santa Eucaristía. Los invito a través de la página Misión de la Natividad. Transmitiremos la Santa Eucaristía a las 10 de la mañana. Casi siempre somos muy puntuales. Salvo que haya algún detalle técnico o algo ya demasiado grave, no lo logramos, pero casi siempre logramos ya empezar a las 10. Y entonces, invitadísimos todos en el amor de Dios, en el amor de Cristo, a celebrar los santos misterios de la Eucaristía, uno de los sacramentos instituidos directamente por Jesús. El otro fue el bautismo. Este apoyo de los escribientes, algunos maestros de la ley le dijeron entonces, bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Estos versos no se incluyen en el leccionario, pero proporcionan una buena conclusión para la lección del Evangelio y añaden solo unos segundos de lectura. Enfatizan el punto central de este cuento, que Jesús habla con autoridad. Véase 22. Seguramente estos escribientes de los fariseos que creen en la resurrección así lo quisieron, pero también puede que sean los escribientes que habían tratado de atrapar a Jesús con las primeras dos preguntas, 22 y 22. Un gran abrazo, una gran invitación. Esta plataforma que hemos inventado está hecha para llegar a los enfermos, a los hospitales. No los dejan salir porque hay unas enfermedades, una cirugía. Un hombre que tiene una cirugía abierta de corazón no puede venir a la Santa Eucaristía, no lo van a dejar los médicos. También está para los privados de libertad, porque es cierto que los privados de libertad, sí, es cierto, han utilizado las redes sociales para hacer cositas que no están bien, que están malas, pero muchos de ellos y sus parientes me piden que por favor les mande un mensaje que les diga cómo llegar a este mensaje. Están sedientos de Dios. Y hay muchos otros que están trabajando a esta hora, 10 de la mañana. Muchos empiezan a trabajar y ya hay otros que ya han empezado. Trabajan hasta el mediodía o hasta las 2 de la tarde los sábados. Es importante por eso esta plataforma, pero todos los que puedan venir a la misión de la Natividad en Cubuqui de Heredia, invitadísimos están. Mi WhatsApp es 8821 9772. 8821 9772 y yo les enviaré la ubicación Waze. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendiga eternamente.